¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Otra vez, más de 7.000 personas se contagiaron de COVID-19 en un solo día y 122 pacientes murieron. Nos enfrentamos al peligro de una crisis hospitalaria porque el 95% de las camas críticas del país están ocupadas. Se están suspendiendo las cirugías selectivas y se están contratando incluso personal de salud extranjeros y estudiantes de los últimos años de la universidad para cubrir la alta demanda de pacientes graves. Tan preocupante es la situación que ahora 17 comunas más de las regiones del país y toda la capital pasarán a cuarentena total. El siguiente es el informe que preparamos junto a Francisco Arriagada. Chile enfrenta el peor momento de la pandemia. Todos los días aumenta la cantidad de enfermos graves, a tal punto que el 95% de las camas UCI están ocupadas y nuevamente más de 7.000 personas se contagiaron en un solo día. Si pensamos que el 15% de ellos se agravará tanto como para ser internado, los hospitales están al borde de una crisis. Requerimos un último esfuerzo. Seguimos con una alta circulación viral, seguimos con cifras altas de contagio, tenemos una ocupación de camas que es bastante alta. La vacuna contra el COVID-19 es una luz de esperanza para muchos. Sin embargo, vamos a tener el efecto rebaño solo hasta junio del 2021. Esta pandemia afecta a los pacientes con COVID, pero también genera impacto en la mortalidad de pacientes no COVID, los que retrasan su atención y puede verse incrementada. Predominantemente tiene mayores tasas de mortalidad en adultos mayores, los que efectivamente a veces por comorbilidades, por preferencia o por estado cognitivo o funcional se adecúa a la terapia y no son subsidiarios de manejar en unidades de cuidados intensivos, por lo que en algunas instituciones o contextos sanitarios se puede optar por el manejo ambulatorio. 122 pacientes murieron en el último día. En Chile, 22.524 personas han fallecido con examen COVID confirmado y casi 30.000 enfermos han muerto sin que se les practicara un examen PCR, pero con todos los síntomas de este coronavirus. Y aún así, hay gente que no entiende. En plena cuarentena en Los Ángeles surgió una denuncia. Más de 30 personas participaban en un culto religioso. Una patrulla militar llegó a fiscalizar, pero el pastor simuló un atropello con tal de evadir el control y todo terminó en una pelea, con el falso atropellado lanzando golpes contra un militar. Pero la Corte Suprema le dio un espaldarazo a los cultos religiosos. Fue mucho más allá del Ministerio de Salud y autorizó las ceremonias religiosas en cualquier fase del plan paso a paso. Desde este jueves, casi 14 millones de personas en nuestro país están bajo cuarentena total, pero el confinamiento obligatorio no ha logrado el objetivo de reducir la circulación de la gente para evitar que este virus siga pasando de persona en persona. Cuando sacan el permiso único colectivo, tienen que establecer la esencialidad del trabajador y esa esencialidad debe ser corroborada con el contrato de trabajo o un certificado que señale lo mismo. Y eso es lo que se está fiscalizando en la calle y quisiéramos recordar a aquellos empleadores que hacen ir a comunas en cuarentena a trabajar personas en trabajos que no son esenciales, que también se comete un delito sanitario. ¿Dónde presentar las denuncias anónimas? En www.denunciasegura.cl. Mucha atención a contar de este sábado 27 de marzo, 17 comunas del país, desde Antofagasta a la Araucanía, pasarán a cuarentena total, incluida toda la región metropolitana, y este fin de semana las cortinas del comercio estarán completamente cerradas. Solo habrá delivery y no se autorizarán permisos individuales. Así partirá el confinamiento obligatorio para millones de chilenos más. A partir del sábado también van a retroceder a Transición, Alto del Carmen, Santa María, Papudo, Río Claro, Gualañé, Curepto y Curaco de Vélez. Y desde el lunes 29 de marzo avanzarán a Preparación, Paredones en O'Higgins y Lolol y Ningüe, en la región de Ñuble. De acuerdo al plan paso a paso establecido por el propio gobierno, los colegios deben cerrar en las comunas donde hay cuarentena total, pero el Ministerio de Educación pide mantener las clases presenciales. En Chile, 176 niños y niñas han presentado el síndrome inflamatorio post-COVID y 3 de ellos murieron. El ministro Raúl Figueroa opina que este síndrome es muy infrecuente y es partidario de mantener los colegios abiertos aún en fase de cuarentena. El coronavirus afecta en mucho menor medida a los niños y jóvenes.
se contagian, es cierto, pero tienen una tasa de incidencia mucho menor y los que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales. Preocupa también la circulación de algunas variantes de este COVID-19 en Chile. El Instituto de Salud Pública ya ha detectado a 45 personas contagiadas con la cepa brasileña y 64 casos con la variante británica, y esto determinó mayores restricciones para quienes quieran ingresar a Chile. Este no es el momento para viajes, este no es el momento para turismo. Toda persona que ingrese al país, ya sea chileno, extranjero o residente permanente, desde el día miércoles 31 de marzo, deberán trasladarse a un hotel de tránsito por 5 días para hacer esta cuarentena y además hacerse un PCR aquí en nuestro país. Y luego de esos 5 días deben continuar los otros 5 días en su residencia particular. El costo deberá pagarlo cada viajero. El Ministerio de Salud no recomienda viajar a Brasil y obliga a quienes lleguen desde allí a hacer una cuarentena de 3 días en un hotel de tránsito y 7 días más en su casa a partir de ahora mismo. Los expertos internacionales señalan a Brasil como el peor ejemplo de enfrentamiento de una pandemia. La prestigiosa epidemióloga Denise Garrett respondió a BBC que sus gobernantes no implementaron medidas de control, desacreditaron el uso de mascarillas y la distancia física. Ahora desacreditan también las vacunas y concluye, Brasil se ha convertido en una amenaza global. Es el segundo país del mundo con más personas muertas en esta pandemia y cada día rompe más y más récords de fallecimientos y contagios. En todo el mundo, 125 millones de personas se han contagiado de este coronavirus. Casi 2.750.000 pacientes han fallecido en esta pandemia y prácticamente 71 millones de enfermos han logrado recuperar su salud.